a tratar de analizar todo, lo que quepa en esta hora de programación, arrancando con este Pereira y Colo-Colo. No sé si estás de acuerdo conmigo, querido Edson, pero yo quiero ver el vaso medio lleno. Para mí fue un gran primer tiempo de Colo-Colo. Hubo errores, por supuesto. Creo que Quintero no la apunta muy bien en los cambios, quizás los jugadores no estuvieron en la altura. Y también hay una responsabilidad para mí relevante, que es el haber forzado a De Los Santos, que jugó solo 13 minutos, que no estaba para esta exigencia. Yo sé que el jugador siempre te va a decir cuando tú le preguntas, ¿quieres jugar? Claro, pero al final terminaste perdiendo un cambio. No fue algo relevante en el desarrollo del partido, pero lo marco como una situación que puede ser también preocupante para el futuro. Edson Figueroa, buen día, empató Colo-Colo su debut. Buen día, Rodrigo, buen día, Felipe, a toda la gente que nos escucha. Es interesante este análisis pues, de lo que es la Copa Libertadores, porque uno ve resultados de The Strongest del otro día, de Bolívar, con todas estas variables que tiene la Copa Libertadores, geográficas, de clima, etcétera, que te entregan ciertos resultados, y uno dice, claro, un empate de visita en Colombia puede ser no malo, pero a mí me parece que por la envergadura del rival, porque hay que decirlo, se veía un equipo bastante discreto. Esto es la Copa Libertadores y es bastante larga. Esta primera fase va a terminar en junio y hay equipos que empiezan muy mal y terminan muy bien. El año pasado, cuando Colo-Colo debuta ante Fortaleza, nos decía qué bien partió Colo-Colo. Fortaleza parece que no es el gran equipo brasileño, se le puede ganar, y después fue Fortaleza el que terminó avanzando. Se dan este tipo de situaciones. La última actuación de Copa Libertadores, que llega a octavos de final, también no comenzó de la mejor manera. Estuvo esa derrota ante Delfín en algún momento y terminó clasificando. Pero me parece que ayer Colo-Colo pudo hacer más. El primer tiempo fue ampliamente dominador. Se jugó el partido al ritmo de Colo-Colo. Parecía que incluso pudo anotar algún gol más en algún momento. Pero el segundo tiempo se fue metiendo poco a poco atrás. Me parece que el desgaste físico de dos que hicieron un correcto partido, o más que correcto partido, como Damián Pizarro y Marcos Volados, fue pasando la cuenta, porque uno decía, suma la Fuente, que el primer tiempo corrió un montón Fuentes. ¿Qué partidazo hizo esos 45 minutos? Sí, de hecho lo iba a mencionar, para mí Fuentes fue el mejor de Colo-Colo. Pasa que estaba haciendo el análisis de cómo Colo-Colo se fue posicionando más atrás en el terreno de juego. Ya no le estaban dando las piernas a estos dos actores que eran fundamentales, al que se le sumaba Leonardo Gil, y el resto venía además atrás. Me parece que el partido de César Fuentes fue correctísimo, corrió toda la cancha. Pavés más de ubicación, quizás no brilló tanto, pero también recuperó bastantes pelotas, y esta situación que también hablábamos ayer, de que los laterales de Colo-Colo tienden a estacionarse un poco más atrás, también fue replegando a Colo-Colo. Colo-Colo fue quedando un equipo más largo, que quedaba con Damián Pizarro, Volados, un poco más atrás el Colorado Gil, pero el resto del equipo, la totalidad del resto del equipo, quedaba más cerca del arco de Brian Cortés. Y me parece que esa situación fue perjudicando, y Colo-Colo lo pudo perder. Si no es por esa... primero, porque el jugador ecuatoriano no le pega bien al balón y la termina despejando después Brian Cortés con el pie, porque no le pegó, o sea, fue un remate muy extraño, y Brian Cortés salva. Después hay una chique también de Brian Cortés. Colo-Colo lo pudo perder, y ahí estaríamos hablando de otra cosa. Creo que el segundo tiempo de Colo-Colo bajó mucho, las modificaciones no fueron las mejores, y aquí hay cuestionamientos, pues acá hay varias cosas que uno debe analizar. Tú lo mencionabas, el tema de Los Santos, lo conversábamos ayer, esto de que se le iba a esperar hasta último minuto, y Colo-Colo esta experiencia ya la vivió el año pasado con la situación de Emiliano Amor, o de más de algún jugador. Gabriel Suazo pasó en algún momento, que se le esforzó a jugar lesionado, y después trajo consecuencias. Tan poca confianza hay en un chico como Daniel Gutiérrez, que me parece cuando ingresó bien. Lo hizo bien. Y fue uno de los puntos importantes en la defensa. En el gol de Colo-Colo hay que decir que le ganan la espalda a Jason Rojas, que es una situación que se ha repetido. Le ganaron la espalda, estaba ahí paveando y se dio esa situación. Y después tan poca confianza hay en Alexander Oró, en Marcos Rojas, porque el ingreso de Castillo fue bastante discreto. Y no nos podemos quedar solo en el ingreso de Castillo, sino lo que ha mostrado Castillo y ahí uno tiene que ver los refuerzos que llegaron a Colo-Colo. Castillo, hasta hoy, 6 de abril, ¿ha sido un aporte en Colo-Colo? No.
Leandro Venegas, hasta hoy 6 de abril, ha sido un aporte en Colo-Colo, más allá del gol a Huachipato, que ha hecho un par de goles. ¿Es un jugador que marque diferencia? No, es más, un juvenil lo tiene como suplente. Darío Lescano, que llegó de centro atacante, ¿ha sido un aporte a Colo-Colo? No. Matías Moya, que llegó a Colo-Colo, ¿ha sido un aporte? Ha pasado mal lesionado. Ayer ni siquiera era alternativa porque no había viajado. Ha pasado mal lesionado de lo que ha jugado. De los Santos se volvió a lesionar. Ramiro González, si bien ayer no lo pasó tan mal, ha sido un jugador que se ha llenado de cuestionamientos. Y Darío Lescano, que llegó a ser el 9 titular del equipo, ni siquiera ingresa al terreno de juego. Tan mal está Lescano, tan mal está Alexander Oroz, por ejemplo, tan mal está el Kiwi Rojas, que Castillo está por sobre ello. A mí esas cuestiones me terminan llamando la atención, y Colo-Colo creo, porque vuelvo a lo que tú decías en el inicio del programa. Está bien, sumar en el extranjero siempre es bueno, pero también hay que analizar cuál es el rival, y en los partidos que se puede sumar de a 3, hay que sumar de a 3, y a mí me parece que ayer en un partido que Colo-Colo debió traerse los 3 puntos, porque esos puntos vaya que importan después en la Copa. Don Felipe Escobillana, hoy día juega Boca con Monagas para cerrar lo que es la primera fecha de este grupo. Colo-Colo, puntos de vista que yo coincido, yo con Edson ahí no tengo ninguna diferencia, creo que él aportó elementos de juicio muy importantes, pero yo sigo pensando de que el fútbol colombiano, a diferencia de lo que ocurre en selecciones, porque en selecciones, por lo general, en el último tiempo nos va bien, pero a nivel de clubes es re complicado, sea cualquiera, conseguir un buen resultado en tierra cafetalera. Son excepciones en la historia de la Copa Libertadores. ¿Cómo están? Buen día, muchachos. Bueno, es tan complicado que creo que Colo-Colo jamás ha ganado a un rival colombiano en Colombia. O sea, y ayer estuvo cerca de hacerlo, pero no lo consiguió. Solamente le ganó a un rival venezolano, el Caracas, que tuvo que salir de su ciudad el 2007 para jugar en Colombia. Pero bueno, ese ya es otro análisis. Me parece que ayer Colo-Colo pecó de un tema que es muy importante para jugar Copa Libertadores, que es la jerarquía. Porque si vas ganando el partido 1-0, tienes que saber cerrarlo. Y Colo-Colo no es que no lo haya sabido cerrar porque al final se lo empataron, porque pudo haber de repente haber ganado el partido 1-0 y claro, te quedas con el resultado. Pero el juego de Colo-Colo fue muy opaco, fue muy tibio en esa parte final del encuentro, donde creo que Quinteros tiene gran responsabilidad, porque yo creo que todos los que estábamos viendo el partido decíamos, chuta, ya se te vino encima el Pereira, haz modificaciones. Había metido a los 2 delanteros que no te habían resultado, que entraron muy, muy bajo, tanto Castillo como Venegas, y el mediocampo estaba tratando de aguantar una especie de chaparrón, que yo creo que el chaparrón era una lluviecita nomás, porque tampoco es que el Pereira, como dice Edson, sea un rival linajudo, era un rival pero con muchas deficiencias técnicas, no tenía, yo creo que quizás Bocanegra era el mejorcito, el que la movía. Sí. Pasaba mucho juego por él. Sí, y sí. Por la derecha entró el 7, que me parece que era Palacios, que algo intentaba, que era livianito, pero más allá de eso, los delanteros eran súper troncos, los centrales, cómo jugaban esos stopper, o sea, yo creo que era una cosa que sangraban los ojos con lo mal que te tocaban la pelota. Y ahí yo creo que a Colo-Colo le faltó refrescar esa parte de medio campo. Entró el chico Pizarro, Vicente Pizarro, y parecía que tenía 200 partidos jugados en Copa Libertadores. Al tiro se notó su mano, que hizo jugar un poquito más a los delanteros. Gil ya estaba totalmente apagado. Recordemos que Gil el año pasado en Copa Libertadores era de los primeros cambios, porque físicamente al parecer no aguanta el trajín. Entonces, y ahí Felipe... Eso, ¿no? ¿Qué pasó con Quinteros, que se demoró tanto en hacer esos cambios? Yo creo que ahí es donde lo pierde Quinteros, lo empata Quintero el partido. Y ahí se da otra cuestión cuando ingresa Vicente Pizarro, porque no había un jugador de características de volante de salida en la cancha, cuando sale Leonardo Gil. Por eso que decía, tan mal está Marco Rojas, que puede ser una alternativa ahí. Palacios, que fue otro de los refuerzos que se me olvidó mencionarlo, que tampoco ha jugado, tuvo una expulsión, ha tenido lesiones, no ha estado para nada. Entonces el análisis de los refuerzos de Colo-Colo hasta el momento no es para nada bueno, no es para nada bueno, y termina entrando Vicente Pizarro, volante de salida, que no ha jugado ahí. Y más terrible que, claro, ningún refuerzo ha rendido. ¿Y quién está haciendo el sostén de esta campaña de Colo-Colo? Los mismos del año pasado, que son Cortés, Pavé, Fuentes, Falcón, no sé, hasta Volados, que era reserva del año pasado, hoy día es un actor preponderante. Entonces, está bien equivocarse. Y se sumó Damián Pizarro, claro, pero está bien de equivocarte en un refuerzo, en 2 refuerzos, ya, pero te equivocaste en todos, pues, porque ninguno y no solamente ahora, perdón, Felipe, cuando uno hace la vista para atrás, incluso de los refuerzos buenos que ha traído Colo-Colo las últimas 2 temporadas o 3, Falcón con Amor,
y son los más destacados. Sí, el resto todos han terminado oscilando entre la banca y la absoluta desconsideración. Sí, está bien, pero yo creo que lo de este año ha sido ya patético en el tema de refuerzo. O sea, esa es la palabra, patético, porque ayer uno veía entrar a Castillo, o sea, está bien que un jugador de repente entre desenchufado, pero para ahí una pelota a 5 metros, entonces, y el otro día contra Guachipato lo mismo. ¿Sabías tú? La familia estaba en el estadio, ¿cómo no va a tener un estímulo para hacer lo mejor de ti, para mostrarte en tu país? Y hace un partido horrible, no se entiende. Fuiste a buscar al mercado, fuiste a buscar muy apurado y ahora están las consecuencias que más allá de que el resultado, sí, concuerdo con Rodrigo que es bueno empatar de visita y contra el Real colombiano, pensando que hay un venezolano, claro, aparece en el papel muy bueno, pero hay que analizar algo más que el resultado opuesto. Sí, fuiste a buscar apurado y eso fue porque fuiste a buscar tarde. Comenzaste muy tarde a conformar tu plantel y ojo, dejaron tan tarde los jugadores del plantel de Colo-Colo en una circunstancia que era distinta, porque el campeonato terminó mucho antes, terminó de octubre, o sea, hubo mucho más tiempo que años anteriores por este tema del Mundial, y hoy Colo-Colo a esta fecha aún tiene refuerzo, como Palacio, como Lescano, que no están 100% físicamente. O sea, le han pasado 4 meses del año y estos jugadores todavía no están bien físicamente para rendir en Colo-Colo. O sea, ya no están, o sea, son jugadores que ya no... Como la Bimber, que está lesionado también. Claro, bueno, ese es otro caso, pero por ejemplo, el paraguayo Lescano, uno veía sus números y había sido titular los últimos 3 veces, los últimos 2 años, por ejemplo. No es un jugador que te va a rendir físicamente, pero ya vamos a analizarlo más largamente todo ese tema, porque de verdad que es muy, muy penoso esto lo de Colo-Colo, porque creo que necesitaba jugar de jerarquía sabiendo que iba a jugar Copa Libertadores. Escuchemos a Gustavo Quintero, porque también hace el análisis que hablábamos en este programa respecto al punto, si es positivo, si no es positivo, cómo lo ve Gustavo Quintero, lo escuchamos en Red Gol en la clave. Fue un partido parejo, empezamos bien, primer tiempo, controlando en la presión al rival, no podían salir por abajo, y bueno, y ellos nos complicaron en el segundo tiempo cuando empezaron a meter pelota al área, pelotas largas, los delanteros, segundas pelotas, así llegan al empate, pero antes nosotros podíamos haber tuvimos la posibilidad de Gil, la posibilidad de Pizarro para hacer el segundo y no pudimos, fallamos, y ellos también fallaron 1 o 2 situaciones que tuvieron, así que yo creo que en situaciones de gol fue parejo, y el punto puede ser positivo si el próximo partido local lo ganamos, ¿no? Claro, buen punto. O sea, si no gana el próximo partido que además ante un rival venezolano, vamos a ver hoy cómo juega, pero en el papel Colo-Colo tendría que ganarlo. Hay que saber ganar esos partidos. Yo creo que en eso el papel hoy Boca gana. En claro. el papel también. Yo creo que eso tiene mucho la Copa Libertadores. Y ya lo vamos a hablar por el resto de los resultados internacionales que tuvo el fútbol chileno en la jornada de ayer. Hay que saber ganar los partidos. Y creo que cuando Felipe menciona esta falta de jerarquía, creo que es verdad, Colo-Colo no supo ganar el partido. Otro que habló fue el Colorado Gil, y así lo analizó. Bueno, creo que en el primer tiempo fue un poco mejor nosotros, en el segundo se emparejó un poco más, yo creo que los dos tuvimos situaciones claras, la verdad que teníamos el partido controlado y una pelota de un centro nos convierte en ello, pero bueno, la verdad es que vinimos a una cancha muy difícil, ¿no? Siempre, de todas formas, hay que decirlo, lograr un punto por fuera es importante, ¿no? Sí, es importantísimo. Cuando jugás la Copa Libertadores, creo que sacar puntos de visitantes es importante porque después podés definir en casa, ¿no? Entonces tenemos ahora otro partido más afuera y bueno, y ya después empezamos a jugar en casa. Ahí está la palabra del Colorado Gil. Con cassette, porque cuando dice teníamos el partido controlado, yo sé que no es que fuera un vendaval Pereira, pero te tenía en algún momento ahogado y parecía que iba a caer el gol, hasta que cayó. O sea, el gol era inevitable. Yo creo que todos llegamos a esa conclusión que en un minuto, o sea, el gol va a llegar de alguna manera, y hasta que llegó. Colo-Colo hizo un muy mal segundo tiempo que se contrasta con el primero de manera evidente. Y bueno, ahora yo insisto, yo creo que la Copa Libertadores no ha cambiado tanto en estos últimos 60 años. La clasificación se cimenta ganando de local. Y si Colo-Colo se los 9, más o menos está Edson. Sí, sin duda, pero hay que ganar esos puntos, porque también claro, la Copa Libertadores de los últimos años nos indica que los equipos chilenos no ganan los 3 partidos de local. Por eso yo digo, cuando tienes la posibilidad de ganar un partido, tienes que saber ganarlo.
tiene que saber ganarlo, eso es fundamental. El año pasado fueron 2, porque se le ganó a Alianza. Se empató con Alianza y ese fue el gran pecado. No, porque Colo-Colo, acuérdate que lo metió en un arco Alianza y no fue capaz de ganarle. Claro, pero eso fue en Perú, en el Monumental le ganó. Sí. En el Monumental le ganó. Sí. Fue un partido el que se ganó. Ahora Gil dijo, el próximo partido es de visita, el próximo partido es de local con Monagas. Sí, claro. Se confundió ahí. Ahora, si se da la lógica de los resultados, que Colo-Colo le gana a Monagas y Boca gana los 2 partidos, porque es local contra Pereira y visita un rival venezolano, claro, la tabla se vería 6-4-1-0, y ahí tú dirías, y sí, está bien posicionado Colo-Colo, a pesar de que ya sabemos lo que pasó el año pasado, que partió 6-6-0-0, y aún así no logró clasificar. Entonces, yo creo que aquí hay que esperar que se termine de cortar el paño hasta la última fecha. Es verdad. Oye, entonces, hablemos un poquito del calendario para Colo-Colo, porque seguramente le viene muy bien el que haya Copa Chile este fin de semana, no haya torneo, pensando de que Huachipato se le disparó con la victoria de ayer, y por lo tanto va a poder recuperar algunos jugadores. Yo creo que lo de los Santos va a ser para un par de semanas, tirando para el mes, considerando lo que se resintió el día de ayer, y hay que ver si el resto también se recupera, ¿no? Sí, sin duda. Calendario en el mes de abril extenso para Colo-Colo, porque este domingo jugará con Santiago City a las 18:30 horas en el Estadio Monumental. Luego, 15 de abril, ahí tiene una semana completa, entre el partido con Santiago City y la Católica, una semana completa. 15 de abril en Santa Laura ante la Universidad Católica a las 15 horas. De ahí, Colo-Colo Monagas en el Estadio Monumental el miércoles 19 de abril. Miércoles 19 de abril, día del aniversario de Colo-Colo, a las 20 horas. Luego, el 23 de abril, Colo-Colo versus Palestino a las 17:30 horas. El 28 jugará ante Unión La Calera a las 18, y el 3 de mayo será el partido con Boca Juniors en el Estadio Monumental. Así que este mes cargadito de partidos, y el inicio de mayo Boca de inmediato en el Monumental. Por supuesto, y aportarse bien la gente con Monaga, porque si después sanción y no se puede recibir a Boca, sería un desastre. De verdad, yo sé que esto es como predicar en el desierto, echarle cubos de hielo al océano, pero ojalá que esos poquitos, porque son 100, que van a puro destruir y hacer atado, no terminen en un castigo para Colo-Colo, y lo digo ya porque la cuestión se repite una y otra vez, Felipe, en el Monumental. Sí, ahora yo me imagino que puede quedar mal la escoba con Boca, porque viene la barra visitante, porque estos, como tú dices, estos giles que tiran uno cosas... Uno nunca sabe, los turbazos han pasado en los partidos más indecibles. No, sí, uno nunca sabe, pero... De hecho, ojo, que hubo denuncia a Colo-Colo en el partido ante Huachipato por parte del juez del partido, por fuegos artificiales y bombas de ruido, por bengala y bombas de ruido. Sí, pero bueno, pensando que para que no suspendan el estadio para jugar con Boca, uno se imagina que con Monagas debería ser una jornada un poco más tranquila, porque no creo que venga una barra extensa del Monagas para Chile, ni haya tanta pica para molestar a la barra rival. Te digo algo, Felipe, es venezolano, va a haber barra. Hay muchos residentes. Sí. École, guay. Tal cual, sí. Pues, oye, cuando viene el equipo venezolano a la selección, hoy día Chile es un lugar donde se encuentran, bueno, es evidente, con mucha barra y van a todos lados. Sí, se suman los del Caracas, se suman los del Táchira. Se suman todos, se suman todos, sí, ahí sí. Claro. Ahora, si solamente van los hinchas del Monagas, no sé, yo creo que ahí hay un equipo más chiquitito en Venezuela, pero más allá de eso, claro, al final estáis tirando una moneda, cara o sella, se portan bien o se portan mal. No. Pero te puedo garantizar que tequeños se van a vender en el Monumental. Cachapa, esa me gustaba a mí. El chavo, claro. Tal cual. Oye, el otro, les cuento una historia con los tequeños.